como en un cuento de hadas. El mestizo se puso en pie con algo de trabajo y, mientras se abrochaba el cinturón, amartilló de nuevo la Remington para dispararle a Shiro-chan, que era quien estaba más cerca. Un nuevo estampido retumbó en la sierra y el arma del rural salió volando junto a su dedo índice. A más de 200 pasos se alcanzaba a ver una nubecita de humo azul frente a la carabina que Jesús había ido a tomar del pony. Se notaba que en el tiempo de su convalecencia había perdido práctica, porque en realidad le apuntó al tambor del revólver, pero no había mucha diferencia. Lo dejó gritar un rato y luego, sin bajar la carabina, le ordenó con un español de extraño acento que se largara. El rural, entre asustado y rabioso, salió a fuga con toda la prisa que sus piernas le permitían, dejando un reguero de sangre por donde iba pasando. Jesús se había encariñado mucho con los Yoremen y hubiera seguido con ellos para siempre, tal vez convertido al fin en uno más de su aldea, quizá casado con Tlamati, si no hubiera sido por el incidente del rural, por supuesto. Pero ahora lo buscarían con toda seguridad y, si lo encontraban allí, no solo acabarían con su vida, sino con toda la aldea, como se las gastaba el gobierno, que había mandado a tribus completas a morir de malaria y de cansancio en las haciendas geniqueras de Yucatán, más en calidad de esclavos que de reos. Con el corazón lleno de lluvia, se despidió de toda esa gente que ya consideraba suya, del viejo Yapsi, de Nokim, que finalmente había sobrevivido a aquel disparo, de Shiro-chan y de su mujer, embarazada por aquellas épocas, y de Tlamati, cuya voz, sembrada de nostalgias, le acompañaría hasta el último instante de su vida. Caminó mucho, nunca supo cuánto. Iba sin rumbo fijo, vestido de yoreme por las brechas del monte que bien había aprendido a conocer. No llevaba consigo más que unas tiras de carne seca de venado, la carabina del rural y, sobre todo, sus recuerdos. Ahora, el mundo le pareció otra vez una especie de páramo triste. Era muy curioso saber que quizás era el único hombre en el mundo que podía sentirse huérfano por segunda ocasión. Pensaba a ratos en sus padres y en sus hermanos, y a ratos en los otros que lo habían adoptado de tan buena gana. Sumido en estos pensamientos, no se dio cuenta de las flores coloridas que iba aplastando a su paso, hasta que una voz aguda, casi femenina, le marcó aspiadamente el alto. Un hombre bajito, vestido con una especie de camisón de hilo crudo, fue todo lo que pudo percibir en el asombro del encuentro. Este le apuntaba directamente a la cabeza con una escopeta de cañones recortados. Jesús levantó las manos despacio y dejó que el chino lo despojara de la carabina y de su itacate y, con la retrocarga encajada en los riñones, lo condujera amenazándolo con un curioso español hasta el corazón de una aldea muy distinta a la que él acababa de abandonar. Una brisa cristalina soplaba al sur cuando llegaron a una loma que guardaba las viviendas. Antes de llegar a la entrada de la comuna, el aire se llenó de un ruido como de cascabeles y un aroma muy dulce, un humo perfumado, más o menos con la intención del copal, pero con un olor sensual que resultaba completamente nuevo. Parecía que estaba entrando a otro mundo, y en buena medida así era. Los cascabeles eran en realidad manojos de varillas de metal atadas con hilos y colgadas sobre el portal de cada choza. Al menor roce del viento se escuchaban repiques diminutos. El olor azucarado salía de cada portal y de cada ventana. Al paso, Jesús no pudo evitar imaginarse que, en lugar de hombres, eran espíritus los que vivían en esas chozas, aunque esa idea se le pasó rápido porque los espíritus no usaban armas de ese calibre, al menos no que él recordara. Fue obligado a quitarse las sandalias antes de entrar a la choza del jefe. Los ojos, deslumbrados por el día radiante, tardaron en acostumbrarse a la suave penumbra del lugar, pero valía la pena. El cuartel de la villa era un espacio sacado de un cuento de hadas. Todo el piso estaba cubierto con cojines forrados de una tela brillante, primorosamente abordada, tan suave que daba pena pisarla. Uno tenía la sensación de que los iba a romper a cada paso. También los yoremen tenían bordados bellísimos, pero no con ese lujo lleno de leones, de tigres, de dragones fantásticos. El aroma del incienso allí era tan fuerte que a duras penas se podía respirar. El jefe, un chino viejísimo de bigotes como de bagre, envuelto también en aquella tela de ensueño, fumaba tranquilo una pipa de maíz. Después de revisarlo de arriba abajo, dijo algo que lo había pronunciado con un idioma que parecía cantar todo el tiempo. El otro respondió de la misma manera, y luego le preguntó a Jesús por qué maltrataba sus flores de ese modo tan grosero.
¿Por qué pisas mis flores de una manera tan grosera? Entre apenado por el hecho y divertido por la forma de hablar, cambiando las R's por las L's, Jesús le pidió que le perdonara su torpeza, porque lo había hecho sin fijarse y porque nunca pensó que esas tierras tuvieran dueños. Luego añadió que no lo volvería a hacer, porque nunca maltrataría a propósito unas flores tan bonitas, pero que si querían les podía pagar las plantas aplastadas con la carne que le quedaba en el pañuelo. El patriarca rió de buena gana con la oferta y volvió a decir algo en su lengua al chino joven. Luego le preguntó a Jesús quién era y qué hacía tan adentro de la sierra. Sin entender muy bien qué era lo que en realidad le estaban preguntando, a Jesús le dio por contarle toda su historia al anciano. Este le escuchó de cabo a rabo sin ninguna interrupción. Luego, conmovido por su relato, pidió algo de beber para el visitante y, mientras compartían un té más perfumado que el aire de la choza, le hizo la propuesta más interesante que había escuchado en toda su vida.